también una identidad, tienen una misión, una visión. Ustedes están siguiendo a Jesús a través de esa asociación, de ese movimiento. Y por lo que veo, ya se nos nota a Cristo. Y se nos nota, aunque sea muy difícil. Pero es mejor pensar que ya se nos nota para que no nos distraigan pensando que no vamos a ser capaces de llegar hasta configurarnos con Jesús. ¿Listo? Es mejor decir, ¿no es cierto? Porque yo veo gente de fe, de valores, de principios, de vida sacramental, de Eucaristía, de oración, de que trata las relaciones, que trata a Jesús con un rostro humano, real y cotidiano, que se comparte, porque todos esos desafíos son los que en este momento vamos a trabajar en un tema que les quiero compartir, y es que les voy a plantear. Yo trabajé durante un tiempo dedicado a investigar el tema de la nueva evangelización. Ustedes saben que en 1983 el Papa San Juan Pablo II le dijo a los obispos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en el CELAC, allí en Haití, le dijo que la evangelización tenía que ser nueva en su en sus métodos, en su expresión. ¿Cómo es? ¿Nueva en qué? En su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. Lo que hemos escuchado de cada uno de ustedes frente a lo que han dicho es que realmente los retos y desafíos del mundo contemporáneo nos exigen que nos pellizcamos, ¿no crean? ¿Sí o no? Sí. Porque incluso lo cerraron los compañeros diciendo que ahora hay que hablar de otra manera a los jóvenes, que hay que utilizar otros lenguajes, que hay que utilizar otros encuentros. ¿Eso cómo se llama dentro de la propuesta que la iglesia está haciendo? Nuevos métodos. ¿Cómo? Métodos. Pero ahorita, ¿en qué época estamos y qué estamos preparando? ¿La sinodalidad? ¿Es una iglesia en qué? En camino. En salida. Una iglesia en salida. Y una iglesia en salida va más allá de que la gente asista a nuestros encuentros, a nuestras comunidades, a nuestros grupos, sino que nosotros salgamos a la búsqueda de ellos en sus realidades y en sus vivencias, y hablarles y testimoniarles. Miren, en esos años que me puse a investigar la nueva organización, descubrimos que hay muchas cosas dentro de la iglesia, de nosotros, que ha hecho que muchas personas se alejen de la iglesia. Por ejemplo, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Pero ¿cuántas veces nuestro antitestimonio entre lo que vamos a hacer en el templo y lo que hacemos en la vida cotidiana, cuántas veces hemos hecho que muchas personas dejen de creer en Cristo o en Dios o en la iglesia porque no ven una coherencia, un testimonio, no ven algo que realmente, no ven alegría? La alegría es una fe vivida con fuerza, con pasión, con ánimo, ¿no es cierto? Puede ser que la Legión de María tenga 1000 años, pero es que esa fe tiene que vivirse con alegría, ¿sí o no que sí? Esa oración tiene que llevarla hacia la alegría, y lo mismo en cualquiera de los movimientos. Entonces vamos a trabajar un tema muy especial que se llama una comparación a partir de un artículo de Agenor Brigenti que habla sobre el paralelo entre una pastoral tradicional y una pastoral de la nueva organización. Y nos hace un cuadro bastante interesante que les va a servir a ustedes, pero para allí vamos a terminar centrándonos en el método de la pastoral samaritana que tiene nuestra diócesis. Y por eso vamos a terminar haciendo ese circulito en un ejercicio donde usted va a decir, según eso que usted escuche, según eso que vamos a compartir, usted qué le quiere aportar a la diócesis desde su comunidad, desde su asociación, desde su fundación, para el trabajo pastoral de la diócesis. ¿No me parece bonito? Ya los escuchamos, entonces ahora ustedes van a ver. Entonces voy a pedir al padre que por favor aquí nos vayamos. Entonces, es una pastoral según la nueva evangelización. Vamos a hacer un recorrido muy rápido porque no voy a profundizar mucho. Entonces, el paralelo siguiente, por favor, es un paralelo entre la pastoral según los modelos tradicionales. ¿Cuáles fueron los modelos tradicionales? Aquí se los digo: pastoral de conservación, pastoral apologista, pastoral secularista. ¿Recuerdan estas pastorales? ¿Qué signos tenían? Por ejemplo, una pastoral de conservación. A ver, hermana, ustedes que nacieron en el contexto de la iglesia, a preguntar, ¿cuál de las dos es mayor? Yo creo que
Cuando quería que todas las personas conocieran a Jesús para que se salvaran, que fuera de la iglesia no había salvación. Esto está dentro del lenguaje de una pastoral de conservación. Y tenía que ver con muchos elementos donde se hacían modelos pastorales, pero para que de alguna manera la gente se salvara. Y eran algo válido, muy válido. La apologista, por ejemplo, la apologista era aquella donde creaba discusiones, donde se defendía tanta la fe que se llegaban a guerras, a confrontaciones muy fuertes. Apologista tiene que ver con esa confrontación. Incluso muchos apologistas escribieron y defendieron acerca de la fe, porque había muchos errores que también se presentaron. Es aún correcto. Y la secularista es aquella que quizás está muy pegada a lo material y se olvida de lo espiritual. Una secularista donde incluso se olvida de dialogar con los desafíos que ustedes decían ahorita. ¿Qué sienten los jóvenes? Es un reto evangelizar a los jóvenes. La pastoral juvenil está en crisis y la iglesia necesita que muchos grupos trabajemos con jóvenes, pero ¿desde qué metodología, desde qué didáctica, desde qué forma lo vamos a hacer? Vamos a mirar. Entonces vamos a hacer, siempre va a haber un cuadro entre la pastoral de conservación apologista como se hacía antes y cómo lo plantea la nueva evangelización. Una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en sus expresiones. ¿Qué es el ardor? Quiero hablar del ardor, el primero de las cosas. El ardor, y ustedes me darán la razón. ¿Cuántas personas de nuestras comunidades y nuestros grupos han perdido ese primer amor? Se fueron. Eso es perder el ardor. Ardor significa devolver la parresía del espíritu a aquellos que quisimos trabajar en la evangelización y que quisimos dedicarnos a la evangelización como prenda de salvación, porque nosotros no lo hacemos a costo de nada, lo hacemos por amor al evangelio. Pero ¿cuántas personas se han ido? ¿Cuántas personas han desertado? ¿Cuántas personas se desilusionaron? ¿Cuántas personas después de dedicarse mucho tiempo a la evangelización a través de un grupo, de una comunidad, de una asociación, se fueron y se volvieron, como llamamos en la iglesia, entes pasivos? Entonces ya no quieren trabajar en los grupos pastorales, en la catequesis, en la formación, con jóvenes, en la evangelización, porque perdieron ese amor. Entonces, una de las cosas que queremos es que devolvamos ese amor. Y por eso estos encuentros que vamos a tener apuntan a eso, a cuidarlo a usted. Es que ¿quién lo cuida a usted? Es más, yo esto lo puedo decir con tranquilidad porque lo hemos dialogado con el padre Ricardo. Nosotros terminamos en un activismo de ejercicio de trabajo pastoral que nos vamos secando. Y si nuestra vida espiritual, que es una de las responsabilidades también en conexión con el párroco o con los fundadores de cada comunidad, ¿sí? Porque no todo lo podemos echar a los párrocos. Si no nos cargamos espiritualmente y seguimos dando y dando y dando, nos desgastamos tanto que terminamos nosotros también desgastados o terminamos afectados. Entonces, todo eso hay que nivelarlo. Nosotros queremos cuidarlos a ustedes, por eso este encuentro también implicará nuestra oración para que ustedes perseveren y sigamos siendo dóciles al Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, vamos a mirar lo que será. La primera, ¿cómo se hacía antes? Por favor, padre, los dos primeros clics. En la pastoral, según los modelos, era una pastoral cristocéntrica. Cristo es el centro, ¿no es cierto? El centro es Cristo, ¿sí? Y la nueva evangelización nos propone una pastoral, pero en el reino, centrada en el reino de Dios, ¿sí? Válido que la pastoral haya sido fundamentalmente en conocer a Cristo, pero es que construir el reino tiene la posibilidad de llegar a otros lugares. El reino es el lugar de trabajo, la familia, el reino es la sociedad, el reino es mis decisiones como laico, mi lugar en la familia, mi lugar en la política, mi lugar en la economía, ¿sí? El reino es esto. Entonces, esto le da un viraje. En la pastoral tradicional era cristonomista. ¿Saben qué significa esa palabra, cristonomista? La palabra cristonomista es una tendencia
es uno de los ismos. Saben que los ismos son una reducción de lo neutral. Entonces es una posición del cristocentrismo, o sea, Cristo el centro, pero se aleja de dos perspectivas, la perspectiva trinitaria y la perspectiva humana. Entonces, una pastoral fundamentada solo en Cristo se olvidaba de la Trinidad, Padre y Espíritu Santo, y se olvidaba de la realidad humana. ¿Y qué nos propone la nueva evangelización? Una pastoral trinitaria, a partir de la concepción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted dirá, pero eso afecta o no afecta. Sí afecta, de alguna manera, sí, porque incluso si reducimos a generar una pastoral basada solo en Cristo, nos olvidamos del Padre y del Espíritu Santo, estamos sesgando la posibilidad de que la pastoral sea más abarcante. ¿Listo? Otro, era centrípeta. ¿Cuál será la de la nueva organización? Centrífuga. ¿Listo? Sabemos la diferencia, ¿no es cierto? La centrípeta es la que trata de unir y centralizar. La centrífuga es la que nos saca. Es una iglesia que en salida. ¿Sí? Nosotros nos tenemos que volver pastoralistas centrífugos, que salgamos, que vayamos a la realidad. No esperemos a que nos lleguen, porque si no, no nos van a seguir llegando y se nos van a acabar los que están. ¿Listo? Una pastoral sacramentalista, muy válido. Los sacramentos como experiencia de evangelización, mientras la evangelización nos propone evangelizador. Tú evangelizas a partir, incluso ahorita estamos desarrollando con el padre Ricardo un trabajo también de creatividad e innovación en la catequesis en su parroquia, y nos dábamos cuenta que está cambiando el modelo catequético, la perspectiva del trabajo catequético, ¿no es cierto que sí? Están involucrando algo más evangelizador. Eso me parece evolución. Eso nos parece evolución. La iglesia tiene que evolucionar. Muchos de ustedes hablaron y ustedes experimentaron crisis ante la pandemia. Pero esa crisis fue una oportunidad, ¿no? Para que la iglesia aprendiera a manejar los medios tecnológicos, para que la iglesia aprendiera a manejar, estamos hablando de los sacerdotes, ¿no? Un Facebook, a padre Ricardo le tocó aprender a manejar una transmisión por Facebook, o sea, retos que les abrieron la posibilidad de utilizar otros medios y otros lenguajes para evangelizar, otros lenguajes para expresar el evangelio, ¿no es cierto? Pero es un reto, igual, o tú te quedas de brazos cruzados o tú le pones el pecho y enfrentas. Incluso aquí hay algo que les quiero decir y trato de compartirlo con las personas, y es, si puede ser que nosotros seamos de cualquier época y nos haya tocado la revolución, la cuarta y la quinta revolución industrial, que ya tiene que ver todo con la informática, con los medios tecnológicos, incluso con la inteligencia artificial, pero en ningún momento nosotros podemos decir que o fue mejor la época antes o va a ser peor la época que tenemos. ¿En qué sentido? En que nosotros, por ejemplo, no aprendamos a dialogar con la tecnología o que satanicemos la tecnología. ¿Listo? ¿Saben por qué es grave eso? Porque sería como satanizar la juventud, satanizar las nuevas generaciones, como sería crear una brecha entre la comunicación de las generaciones antiguas con las generaciones modernas. Y el Evangelio que nos propone dialogar. Entonces aprenda, si el reto es que usted aprenda tecnología, aprenda la tecnología, pero no satanice la tecnología, ¿listo? Sino que aprenda la tecnología, aprenderla, la tecnología. Igual yo hice un curso de medios de comunicación con la conferencia episcopal y hasta los obispos les tocó ponerse en la camiseta de la tecnología. Entonces nosotros nos podemos quedar. En la parte conservadora, la pastoral fue una postura apologética. Yo le digo cuando usted da la última para que empiece el documento. Y la pastoral de la nueva evangelización de los tiempos actuales nos propone una pastoral de interacción con el mundo moderno y postmoderno. ¿Listo? Eso es muy bueno. Una postura apologética es la defensa de la fe. Yo voy a defender los dogmas. Yo voy a defender la naturaleza de Cristo. Yo voy a defender el magisterio de la iglesia. Sí, es oportuno que lo conozcamos. Pero entonces eso lo vamos a ampliar si nosotros aprendemos a interactuar con el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? ¿Cómo piensan los jóvenes? ¿Cómo piensan las nuevas generaciones? ¿Listo? Esta es la primera.
las primeras 5 confrontaciones entre la pastoral antigua y la pastoral nueva según la evangelización. Vamos a mirar otro paquete. Adelante, padre, por favor. Una pastoral según la nueva evangelización. Estamos hablando de eso. ¿Cómo es la pastoral tradicional? Espiritualista y ahistórica. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quiso formarnos muy bien espiritualmente. Ahistórica es fuera de la historia, fuera de la realidad humana. Por eso tantas personas oraban en el templo, cuando salían no testimoniábamos el evangelio. Eso es ahistórico, no está inserta en la realidad. ¿Qué propone la nueva evangelización? Una salvación de la persona integral y de todas las personas. O sea, todos entramos dentro de eso. No es solamente el espíritu. Nosotros, aquí estoy con una de mis hermanas de una de las comunidades de profesionales, ella es psicóloga, ¿no? De eso, es directora de psicología aquí de la Universidad UVD. Yo te quería presentar. Yo con Jory trabajamos mucho y vamos a trabajar con el padre Ricardo algo de lo que implica salud mental, todo lo que, porque tenemos un grupo de profesionales psicólogos donde creemos que el desarrollo humano integral no es solamente la parte espiritual, está también la afectivo emocional, la parte familiar, la parte profesional, todas las áreas. Nosotros no solo somos espíritu. Sí, cuando formamos jóvenes y les enseñamos a ser muy espirituales, los abstraemos de la realidad y ustedes vienen al mundo y caen en el mundo y ya se quieren quedar ahí porque los enseñamos a ser ángeles, no les enseñamos a ser verdaderamente hijos de Dios que tienen los pies puestos sobre la tierra. Miren que todo eso cambia y eso se los queremos compartir porque eso va de alguna manera a enriquecer la manera pastoral en que estamos trabajando. ¿Qué más nos propone este paralelo entre el método antiguo? El método antiguo de pastoral estaba centrado en la doctrina o en el catecismo, ¿sí? El catecismo del padre Astete, la doctrina era adoctrinar. Adoctrinar incluso era muy importante porque era una manera, una intención de la iglesia de que conociendo la doctrina nos salváramos. Pero es que no nos podemos quedar en la doctrina. Adoctrinar ya no es el reto. Yo le decía al padre, nosotros aquí en el minuto, porque yo vivo aquí, trabajo acá en el minuto, nos subimos en un tiempo a los buses a decirle a los jóvenes Dios los ama. Y así se convertían y venían a los grupos a orar. Pero ya tú les dices Dios los ama y ya te dan un puño. O ya te dicen, eso no me sirve para nada. O eso para qué me va a servir si yo no tengo trabajo, no estoy estudiando, estoy en la calle, estoy buscando, bueno, un poco de detalles reales del ser humano. La nueva organización nos propone una pastoral centrada en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en el encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios que da vida, una palabra Antiguo y Nuevo Testamento, un encuentro con Jesús. ¿Listo? La pastoral tradicional, seguimos, padre, está apoyada en el proselitismo y en el marketing. ¿Sí? Es proselitismo. Nosotros nos volvemos proselitistas, de alguna manera. Un proselitismo que puede llevarnos incluso a seleccionar los que se pueden salvar. O un marketing en el sentido en que queríamos vender la salvación, ¿no es cierto? Y podía excluir. ¿Qué propone la pastoral de la nueva organización? Que sea una pastoral dialógica y propositiva. Miren, ¿por qué? Porque es que ahorita, lo que les digo, las personas de hoy en día ya no comen el cuento de por doctrina. Incluso, miren, se los digo porque yo les he presentado. Lo hemos hablado con nuestro equipo de profesionales. Tú le dices, es que el dogma dice lo siguiente, y aquí no le dice absolutamente nada. Porque si un dogma es que tú crees y no puedes ni objetar, ni dudar, ni opinar, ¿sí? Porque es una verdad que tienes que aceptar. Los jóvenes de hoy en día, las personas de hoy en día, no reciben así el evangelio. Miren que yo les estoy proponiendo de alguna manera esta línea verde es a partir de los desafíos del mundo moderno, del mundo contemporáneo. Y esto es lo que propone, lo que permite hacer una lectura de qué clase de pastoral es la que el mundo moderno nos está pidiendo. ¿Sí? Una lectura, les estoy haciendo un diagnóstico. Antiguamente se hacía de manera masiva y mediática, ¿sí? Masiva.
eran con encuentros masivos en el templo, incluso podía hacerla de una manera en un encuentro con un grupo. Ahora es más personal, es interpersonal y comunitaria. Por eso ustedes nos decían, estamos generando otros lugares de encuentro, otros lugares de comunidades, ¿sí? Hay experiencias, ustedes conocen, por ejemplo, nació en el mundo cristiano las experiencias alfa, ¿sí? Han escuchado hablar de las experiencias alfa, pero las experiencias alfa nacieron en el mundo cristiano, pero ya fueron adoptados por el mundo católico. ¿Y qué hacen? Donde ya se encuentran en lugares fuera del templo, fuera de la parroquia, y allí en lugares donde hacen una comida, alrededor de una comida comparten un tema, oran y vuelven a sus lugares. Pero ese es el lugar del encuentro, el lugar de la comunidad. Es otros escenarios de la comunidad, unos areópagos nuevos donde podemos dialogar la fe, donde podemos salir. ¿Listo? ¿Me están copiando? Una pastoral tradicional donde consideraba su población objetivo como destinatario. Nuestros destinatarios son ellos, ¿no? Esto es hasta un poco despectivo. El destinatario es incluso algo pragmático. En cambio, la nueva organización propone que sea un interlocutor con el que yo me siente a dialogar, con el que tiene voz, con el que yo puedo escuchar, con el que tiene una realidad que me presenta para yo entonces comunicarle el Evangelio. Entonces es muy diferente. Si yo lo hago como destinatario, entonces usted simplemente allí sentado me escucha. Los sacramentos son estos, la doctrina del magisterio propone esto, ¿no es cierto? En cambio, con el interlocutor le preguntas, ¿tú qué estás viviendo? ¿Acaso a partir de lo que estás viviendo crees que Jesús puede caminar contigo? Ah, sí, hasta que Él te diga, entonces ¿qué tengo que hacer? Como dijo Pedro, bautízate y cree en el Evangelio y acepta el Evangelio. O sea, eso es algo muy sencillo, nominal incluso, pero que cambia la perspectiva. El modelo pastoral tradicional trataba de imponer una cultura de la iglesia como una nueva colonización cultural. Ustedes me entenderán ese lenguaje, ¿no es cierto? Cuando celebramos los 500 años de colonización, sabemos qué significa imponer. Nosotros que queremos mire, criticamos a los españoles que llegaron aquí a nuestra tierra y nosotros a veces hacemos lo mismo. ¿Sí? Queremos ir a colonizar, queremos ir a imponer una cultura. Es obvio, el trasfondo es que queremos que la gente conozca a Cristo y se salve, sí, pero es que eso ahorita, la manera de recibir eso está cambiando perfectamente la manera con la cual tú la tienes que realizar y desarrollar. ¿Cómo propone la nueva organización? Una pastoral que se basa en el diálogo del Evangelio con la cultura y hasta con la ciencia. Tanto que hablaron de que la ciencia se oponía al Evangelio, se oponía a la fe, a la teología, y ahora hay que proponer diálogos, lugares donde dialoguemos. Esta universidad es un lugar donde se dialoga entre la ciencia y la fe, los avances de la fe, de la ciencia, en respeto a la teología y a la fe. ¿Listo? Bueno, ya vamos en los 11, vamos a mirar. Seguimos con una pastoral de la nueva organización, por favor. ¿Cómo era la pastoral antigua? Centralizada en el sacerdote o en la parroquia. Es lo que llamamos clericalismo. ¿Listo? Y eso se usó por mucho tiempo. Ya incluso nosotros descubrimos algo que es real. El testimonio de la humanidad de muchos sacerdotes que teníamos allí en un lugar donde nos idolatrábamos porque nos representaban a Cristo, hicieron que muchas personas perdieran la fe por el testimonio de muchos sacerdotes, por los problemas y los escándalos que conocemos. Ese era un clericalismo que duró mucho tiempo. Ahora tenemos que llevar a que las personas crean en el Evangelio desde una perspectiva participativa y constructiva. O sea, el sacerdote se sienta con nosotros y formamos una comunidad de parroquia pastoral para crear líneas pastorales y desarrollar la pastoral. Cada uno tiene su puesto de acuerdo a la autoridad de lo que sabe hacer y cada uno aporta al desarrollo del trabajo pastoral. ¿Listo? Ya ese clericalismo
ha perdido mucho. Pues obvio, tenemos el respeto del magisterio y la jerarquía, sí, pero esa jerarquía en el trabajo pastoral hay que saberla plantear. ¿Me están comprendiendo, no es cierto? Listo. ¿Cómo concebían los laicos la pastoral antigua? Laicos clericalizados, o sea, laicos que perdían el poder estar en el mundo, parecían más sacerdotes o parecían más religiosas. ¿Sí? Eran laicos que querían ser sacerdotes, porque entonces estudiaron en el seminario, estudiaron religiosas, se salieron y siempre quedaron laicos que parecían clérigos. ¿Cómo propone la nueva organización? Laicos que participan en el plan de igualdad con los sacerdotes y con los religiosos. ¿Sí? Por eso el Papa Francisco ha incluso planteado un tiempo del laico, una Christi Fidei Laici, una preparación del laicado, y nosotros tenemos que prepararnos eso. Ustedes dijeron formación, documentos del magisterio, pero ¿para qué eso? No para que nos volvamos clérigos, sino para que desde la perspectiva laical nosotros intentemos a dialogar con los sacerdotes y con el magisterio, ¿sí? ¿Cómo propone la pastoral antigua? Supone cristianos bautizados pero no evangelizados, que viven su bautismo como no convertidos, y esto no lo tengo que explicar. O sea, lo importante era ser bautizado, porque bautizado nos permite salvarnos dentro de la iglesia, pero no evangelizado. No vivíamos una consecuencia con el evangelio, por ende no vivimos bautizados. Recuerden lo que dijo Gandhi: yo amo al cristianismo, mas no a los cristianos, porque los cristianos no daban testimonio del evangelio de Cristo, y eso suele pasar. Por eso eran cristianos bautizados, muy importante, pero no evangelizados, y ese testimonio causó grandes dificultades. Ahora, ¿cómo se propone? Cristianos en proceso de evangelización. Yo me bautizo y soy consciente de un proceso en el cual la comunidad laical de la parroquia le acompaña, la comunidad con el sacerdote le acompaña, o a través de los movimientos y las asociaciones. La pastoral tradicional se favorece, no se favorece allí el encuentro personal con Jesús, y se limita a la religiosidad popular individualista. Anteriormente era muy normal, incluso antes del Concilio Vaticano II, ustedes saben qué hacían las personas cuando no conocían el latín y el sacerdote hacía la ceremonia de espaldas. ¿Qué hacía, hermana? De frente a Dios. Correcto. No de espaldas, de espaldas no, de frente a Dios. Correcto. Es diferente. Entiéndeme desde dónde me estoy parando, ¿listo? Para que entonces lo comprendan. El sacerdote estaba de frente a Dios, pero no estaba con el pueblo. Dímelo tú. No, todos todos estamos de lo espalda. Todos Ok. estamos de espalda cuando estamos en la Eucaristía. Ok, perfecto. Pero entonces coincidimos en que de estar, si yo me paro así, ¿qué estoy haciendo? Estoy frente a la pantalla, pero les estoy dando la espalda a ustedes, ¿cierto? En ese Es una momento. postura lógica, normal. Pero ¿qué pasaba? Resulta que eso generaba de alguna manera, como la gente no entendía el latín, ¿qué hacían las personas? Entonces hacían el rosario, hacían una levita, y muy válido, y era una tradición. Cuando el sacerdote levantaba entonces a Cristo, hermoso, ahí sí las personas se arrodillaban y se conectaban. Pero de una manera, todo eso generó de alguna manera unas prácticas de religiosidad popular, ¿no es cierto? Religiosidad popular, que tiene que ver con todo lo de las novenas, lo de la María Auxiliadora, lo de la imagencita que tiene frente a la velita, ¿sí? Y eso, de alguna manera, incluso dentro del concepto de la nueva evangelización, la religiosidad popular es muy importante, pero tiene que ser superada, un proceso de conciencia de formación evangelizadora, ¿no es cierto? Para que se conozca el evangelio. Entonces, ahorita, ¿cómo se propone? Que sean cristianos que viven un encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal entonces se vive en el matrimonio, en el estado de vida, en el mundo en el cual nos movemos, en la política, en la economía, en los diferentes espacios. ¿Listo? ¿Cómo se hacía un método antiguo de la pastoral? Observancia de una práctica masiva de los mandamientos de la iglesia o por estatus social. Recuerden que estamos haciendo algo que incluso ustedes podrán estar por allá por dentro pensando, wow, mucho tiempo estuve en esto, ¿no es cierto? Pero es que ahorita el mundo nos está planteando unos retos. El Papa Francisco entiende que el mundo está cambiando y hay unos retos, y esos diálogos con esos retos
exige que tengamos unas estrategias, unas metodologías. Listo. Ahora que usted diga, yo sigo mi método tradicional, pues sígalo. Sígalo, que ¿quién le va a decir que no lo puede hacer? Sígalo. O sea, si su movimiento, si su cofradía, si su asociación, si su comunidad, el Señor le dio ese carisma para su fundador, pues sígalo y no se me confronte. Pero sí, permítame decirle, entienda que estos son los retos de la humanización. Estos son los retos del mundo contemporáneo. Dale, por favor. Listo, seguimos. Bueno, perfecto. Listo, seguimos. ¿Cómo seguimos hablando en la pastoral de la normalización? Entonces, una evangelización en masa, entonces vamos a hacerlo en comunidades, pequeñas comunidades. Sigamos, padre, si quieres, adelántanos todas. Una visión tradicionalista, una visión de una tradición que progresa y evoluciona. Mire que me está diciendo, es que combatamos lo tradicional. No, sino que evoluciona y progresa. Usted es lo único que y progresar. Una pastoral que codifica el mensaje cristiano como doctrina en actitud de defensa de la fe, a una pastoral que propone un diálogo o como propuesta de salvación a través de una convicción que se contagia, Tenemos que pertenecer a todas las dimensiones en el que el mundo se mueve. Ok, ahora pasémoslo a, por ejemplo, a la cuestión real de la ley del aborto, por ejemplo. ¿Qué pasa si no entramos a defender la vida en esos lugares? Pues nos toma ventaja a otras posiciones y otras posturas, ¿no es cierto que sí? Y esas posturas entonces nos van llevando a que la sociedad se está alejando de los principios del Evangelio. Por eso es importante, hermano. Yo creo que como católicos hemos sido bautizados. Otra cosa es lo que hablamos. La falta de formación en el laico ha hecho que aunque entre en la política y en los diferentes ámbitos, no aplique su cristianismo porque sencillamente o se deja consumir por el modernismo y por las nuevas teorías, o sencillamente pues olvida su cristianismo y deja que la gente actúe de manera incluso contraria a la fe. Incluso te voy a dar un testimonio. Yo en este momento estoy trabajando con una entidad del Estado y allá no se puede hacer proselitismo, ¿no es cierto? Incluso ni religión, ni un poco de cosas. Pero sí, desde mi testimonio, no saben cuánto estoy contagiando a la gente de que se enamore de Jesús y que esté conociendo el Evangelio. Pero es una entidad que ya me dijo de frente, usted no puede hablar aquí de Dios, porque son lugares. Igualmente también comparto, trabajo en una entidad estatal y el año pasado me manifestaron abiertamente, aquí no se puede hablar de Cristo, aquí eso, y quedé pues obviamente en silencio. Ha transcurrido los meses y a través del actuar coherente, responsable, respetuosa, la semana pasada nos convocan a que participemos en otro proceso de esa institución por los resultados de 10 meses. Eso dice más que si yo llego a decir crean todos en Cristo y se conviertan. Entonces, a través de la coherencia, a través del respeto, del cumplimiento, la gente empieza a preguntar, es que tú qué eres, porque eres diferente. Cuando a mí me preguntan, entonces yo digo, soy católica, y eso me dio la valentía para que el día miércoles de ceniza de este año, antes de hacer mucha oración, fui en esa valentía que da Cristo, pasé a la iglesia, recibí la ceniza y fui, por esa gracia de Dios, entrarme al grupo donde no son creyentes, donde son ateos. Y me fui orando, Señor, dame la fortaleza. Y la gloria al Señor, fui capaz. ¿Sí? Entonces es eso, dentro de la modernidad, dentro de los espacios donde todos te gritan sí al aborto, uno puede decir no al aborto con la vida. Yo lo hago más plástico, ¿sí? Yo lo hago más plástico lo que tú dices y lo de que Juan. Mira, yo no soy de clérigo,
Hoy cuando me vio Juan en la universidad y me vio de Clermont se asustó. Yo hice por el evento, por estar con ustedes, pero Juan y los de aquí me conocen que yo siempre ando en jeans y tenis. Entonces yo le digo a la gente algo más plástico. Mira, cuando tú te compras una chaqueta como esta, ¿qué te dice tu amigo? Tu amiga. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? ¿Qué chaqueta tan bonita? ¿Cuánto te costó? Yo quisiera una igual o una parecida. Si tú te echas un aroma, ¿sí? Lo primero que te dicen a ti es, uy, qué rico que hueles, ¿sí? ¿Eso es Calvin Klein? No, eso es Zara, ¿sí? O de la más baratica. Ah, yo quiero una de esas. Entonces, cuando nosotros actuamos, ¿sí? Sin Clermont, a mí siempre la gente me dice, ¿usted qué hace? O sea, ¿por qué llamo la atención? Hay algo en mí que hace que la gente se fije y me pregunta, ¿y usted qué hace? ¿No? Yo llegué, bueno, me alargo. Entonces, es eso, es mostrar al Señor, no por Clermont, ¿sí? No por lo que sea, es mostrar al Señor con nuestro obrar. Que oiga, ¿usted qué es lo que hace? ¿Por qué? Es su forma de vida la que me llama la atención, ¿sí? Su postura, su rectitud, su honestidad. Ah, ¿no quieres saber de mí? Es que yo participo de una comunidad que se llama Camino Catecumenal. No, es que yo hago parte de Emaús, yo hago parte de una sociedad que se llama Jesús Misericordioso. Entonces, siempre a la gente le va a llamar la atención lo que nosotros hacemos y cómo manifestamos desde nuestra vida algo tan diferente a lo que la sociedad comúnmente está acostumbrada. Entonces, eso era para apoyar a Juan y a la señora en sus trabajos. Gracias, Ricardo. Entonces, miren, se pasa de... Ay, perdón, padre, por favor, ¿ya tomaron la foto? No. Sí. ¿Ya está? Se pasa de una mentalidad de secta o gueto a una mentalidad donde la comunidad es transformadora de lo social a partir de las acciones del amor. Y se pasa de una postura donde incluso se concibe la salvación como prosperidad material, salud física y realización afectiva, a una salvación en comunidad y en acciones de amor y caridad, en un evangelio, camino, verdad y vida. ¿Listo? ¿Ya tomaron la foto? Listo, seguimos. Y vamos a terminar con esta última. Ah, no, son más. Vamos hasta el último. Listo, pasamos de una pastoral que concibe una religión a la carta a una pastoral que testimonia la felicidad, el gozo. Pasamos de unos cristianos sin iglesia a una apropiación y pertenencia a la iglesia como comunidad viva y no como un templo, ¿no es cierto? Como anteriormente, baja a Dios de los templos, llévalo a la fábrica donde entonces voy a mostrar el testimonio de un Jesús que camina con mi vida, con mi realidad, con lo que sufro, lo que padezco. Pasamos de una pastoral que puede llevarnos al individualismo y al aislamiento porque somos cristianos, porque yo me quiero contagiar, ¿sí? Porque yo me quiero contagiar de la lepra del pecado de este que pertenece a otro grupo, de la lepra del pecado de este que tiene otra realidad, porque puede pasar eso, ¿no es cierto? Ha pasado eso, a concebir una comunidad diferente. Yo me junto, como dijo Jesús, yo vine a buscar a los que estaban en pecado, a los enfermos, a los sanos, ¿no es cierto? Entonces me junto con ellos y desde allá los testimonio a Cristo para vivirlo, salvarlo, para llevarlos a una vida nueva. Paso del cansancio, de la desilusión y el comodismo a una fuerza de Pentecostés, de una parresía, de un estar ejerciendo una pastoral movida por el Espíritu Santo. Paso de una iglesia, de una pastoral que llevó a concebir como la iglesia, como el mundo como pecado, ¿sí? Por ende, la iglesia no estaba en diálogo con el mundo, a una iglesia que concibe, que instaura el reino en el mundo, ¿sí? Que concibe el lugar. Es que el lugar para aprender a amar es este, para aprender a perdonar es este. Yo no me puedo alejar de él. Es el lugar donde yo puedo vivir la plenitud del amor. Qué rico que tú seas diferente para yo aprender a amar, para yo aprender a perdonar, para yo aprender a ver a Jesús ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. Pasar de una pastoral que reconoce que el Espíritu Santo actúa solo en la Iglesia Católica y que fuera de ella no hay salvación,
a una que reconoce que el Espíritu Santo actúa fuera de la iglesia o de las iglesias. ¿Sí? Que Dios sigue hablando. En este momento estamos hablando de diálogo interreligioso y ecuménico. ¿Listo? Continuamos, Padre, por favor. Esta pastoral de la evangelización nos lleva entonces a entender una pastoral que uniforma la cultura en modelos únicos y a una pastoral que asume la diversidad cultural. Esa diversidad cultural como lugar para el diálogo, lugar para presentar al Evangelio, para testimoniar. Una pastoral que genera actitudes religiosas fundamentalistas a una pastoral que genera tolerancia y diálogo interreligioso. Es muy importante. Una pastoral que vincula personas a una institución, a una pastoral que encarna el Evangelio en las personas contextualizadas. Una pastoral de una iglesia que se sintoniza con las grandes causas de la humanidad, a una iglesia que se descentraliza de sus cuestiones internas. Es lo que llamó el Papa Francisco y el Papa Benedicto, lo llamó la conversión pastoral o la conversión de estructuras, ¿sí? Que era salir de las estructuras de la iglesia, una iglesia de una pastoral donde Dios en Cristo redime la persona individual, a una pastoral de la evangelización donde Dios en Cristo redime a las personas en sus relaciones sociales, en sus tejidos sociales. ¿No les parece que esto tiene un poquito más, ahorita, tiene un diálogo con la realidad? ¿Ustedes creen que esto les puede estar aportando a ustedes en el ejercicio pastoral de sus comunidades? Una pastoral donde plantea la iglesia que trabaja ligada de la realidad a una iglesia que está inmersa con personas y otras instituciones. ¿Listo? Ahora sí vamos a terminar con esto. Sí, por eso. Una pastoral que anteriormente en sus acciones planteaba realidades como el clericalismo, el autoritarismo, la infantilización del laicado, la discriminación de las mujeres y la falta de corresponsabilidad de todos los bautizados en la iglesia, a una pastoral que plantea la organización que tiene estas situaciones, superación de estos grandes obstáculos, según lo plantea el documento de Eucaristía, para llevar adelante la renovación propuesta por el Vaticano II. ¿Sí? Una pastoral donde hay dos clases de cristianos, o clérigos o laicos, a una pastoral que entiende que hay diferentes estilos de vida cristiana unidos por la misma misión. Una pastoral que puede tener o que pudo tener las iglesias, las puertas cerradas, a una pastoral donde esa iglesia cambia sus estructuras como casa de los pobres, de los que sufren, de los enfermos, de los pecadores, de los que no pertenecen, los que no van al templo. Y por último, una iglesia solo planeada por el sacerdote, donde el laico obedece y solo cumple órdenes, a una iglesia que trabaja con una pastoral estructurada, orgánica. Modelo de una propuesta del análisis de la pastoral de la evangelización. Vamos a pasar, por favor, Padre, adelante, para que miremos entonces qué nos propone. Solamente vamos a leer la misión, Padre. La misión de la pastoral samaritana. Y esta misión de la pastoral samaritana va a tener que ver con la hoja que yo les dimos. En esta hoja usted me va a escribir, según esta misión de la pastoral del plan samaritano de nuestra diócesis, ¿usted qué cree que su movimiento, su asociación, su comunidad laical, usted le puede aportar al desarrollo del plan pastoral samaritano? ¿Listo? Vamos a leer. Misión del plan pastoral de nuestra diócesis de Engativá. La diócesis de Engativá, con la actitud del buen samaritano, somos la porción del pueblo de Dios ubicada al noroccidente de Bogotá, que construimos la ciudad de la misericordia, más humana y más fraterna a través de procesos pastorales que, arraigados en la palabra de Dios, fortalecen la vida en comunión al interior de la iglesia particular para servir a las personas y a la sociedad que se encuentran en el territorio diocesano. Este encuentro hace parte del campo de vida en comunión, ¿no es cierto, Pablo? Y nosotros
Entonces, lo que les queremos proponer es que ustedes en esa hoja, en el círculo, ustedes escriban desde sus movimientos, desde sus asociaciones, desde sus comunidades locales, desde sus grupos, ustedes cómo creen que podemos aportar al cumplimiento de esta misión que tiene la pastoral de la diócesis de Latinoamérica. ¿Listo? Entonces escribamos. Tiene la misión, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces ya con esta tarea que ustedes están realizando, pues terminamos este encuentro. No sé si de esto que Juanito nos propuso en esta mañana, yo sé que salir de esquemas a los que nos hemos acostumbrado por tantos años es muy complicado, ¿sí? O sea, lo que decía Juan, pues el mundo es muy exigente y nos exige a nosotros ese cambio como iglesia. Y yo creo que no debemos cerrarnos, ¿sí? Debemos abrirnos. Miren, por ejemplo, esta experiencia tan bonita, no sé si ustedes son testigos de lo que estamos viviendo en la catequesis, en la diócesis, ¿no? Veníamos de una catequesis tradicional, de la cartilla de Zipaquirá, de la cartilla de Cali, de la cartilla que a mí como párroco me llamaba la atención, o éramos más atrevidos de hacer la catequesis, de plantear una catequesis, pues según nuestro estilo, nuestro modelo. ¿Y cuál era la catequesis? ¿Sí? Empezar por la creación, ¿no? Entonces le enseñábamos al niño del Génesis, la creación, los 7 días, pasábamos a los sacramentos, a la oración memorizada. Entonces, a ver, el niño tiene que aprenderse el Gloria, el Credo, el Padre Nuestro, el Dios te salve, y seguíamos con esa retahíla y creíamos que estábamos haciendo muchísimo. Y cuando nos dimos cuenta en la diócesis, por los resultados, vimos que no, que había necesidad de hacer un cambio, que no podíamos seguir en esto tan tradicional, tan dogmático de vida. Unas experiencias maravillosas, hermosísimas, pero otras experiencias aterradoras,
tristes. ¿Y cuál es la misión ahora nuestra? Como sacerdotes, como religiosos que caminan y religiosas que caminan en la diócesis, como movimientos y de manera muy especial como catequistas. La misión es acompañar desde la palabra de Dios a estos niños, pero también a sus familias. Y entonces ahora tenemos más encuentros con padres de familia, hablamos más de la realidad, ¿sí? Y claro, los catequistas, porque eso sí es muy normal entre nosotros los de la iglesia, padres, que yo llevo 40 años siendo catequista, ¿sí? Y como ya son 40 años, ¿quién te va a cambiar ese chip? Nadie. Ah, bueno, pero de aquí se trata es de cambiar, de caminar, ¿sí? Y eso ha sido muy duro en la catequesis, ¿sí? Pero miren lo que hemos hecho. Todavía hay gente que se resiste, hay más sacerdotes que les ha costado y se han resistido al cambio, pero todo el cambio que sea por mejorar, créanme que va a ser muy hermoso y vale la pena. Hermano. Me asalta una inquietud, ¿no? Bueno, a mí me llegó la invitación así Sí. como a pareja, mira. Ajá. Mi pregunta es, aquí no están todas las parroquias de la diócesis de Engativá, ¿qué va a pasar con eso? Bueno. Digamos de las mismas, pues aquí nosotros vinimos de la parroquia de San Felipe y aquí nos encontramos 3 y ni siquiera nos conocíamos allá. Entonces, digamos, el párroco, él envía los mensajes, cualquier párroco, o sea, nos llevó el mensaje a todos. Pero ¿cómo hacemos para, digamos, ahorita esta apertura que tú haces, ese como el dejarnos inquietos, cómo sigue vivo en la parroquia a través del Bueno, mira, párroco? nosotros, créanme que esto no es, esta invitación lo hemos hecho, lo hicimos hace más de, ¿el año pasado? Desde el año pasado venimos trabajando. Eso tiene un proceso. Sí, estamos llevando todo un proceso. Hicimos una invitación, mandamos cuestionarios, por favor ayúdenos, no nos contestaron. No nos contestaron. Eso es muy normal entre nosotros por las miles ocupaciones que tenemos. Insistimos desde el campo, luego yo como coordinador del movimiento hablé con los arciprestes, les pedí el favor igual. Luego en el arciprestazgo todos los recursos habidos y por haber los hemos utilizado, ¿sí? Pero yo creo que ya hemos dado un primer paso, ¿sí? Y el paso lo han dado ustedes y yo creo que ustedes también nos van a ayudar a multiplicar, ¿sí? A multiplicar estas experiencias que miren, sencillas pero enriquecedoras. Desde el campo de vida y comunión, pues yo voy a hablar con Osvaldo, con María Consuelo, para que sigamos fortaleciendo. Porque nosotros dentro de la planeación diocesana tenemos como ideal pues hacer un evento grande donde estemos todos, o por lo menos tratemos de estar todos y fortalezcamos más esos lazos de unidad, ¿sí? Pero con un encuentro un poquito más vivencial, pues no hoy digamos tan poquitos y en un ambiente tan cerrado, un ambiente abierto donde nos encontremos. Pero ya tenemos los datos de ustedes, tenemos un grupo de WhatsApp, vamos a seguir mandando información y a medida pues que vayamos como comprometiendo a los párrocos, los vayamos comprometiendo, pues se irán dando estos encuentros y estas salidas. Por lo menos escuché a alguien que dijo que sea cada semestre, ¿sí? Para no llenarnos de tantas actividades. Pero créanme que pues en el corazón nuestro hay ese interés. Padre, ahorita ya hay la parte de comunicación en la diócesis. Yo creo que llega mucho más fácil si mandan la información por comunicaciones porque esa está conectada con todas las parroquias. Sí, pero mira, Y de ahí con hermana, todos los yo te digo porque pues yo me muevo en ese ambiente. Mira, tenemos nosotros un WhatsApp de todos los sacerdotes, de todas las parroquias, todas, no los ven. Yo soy el arcipreste de la Inmaculada Concepción, solo está San Agustín, Inmaculada y Bienaventuranza. ¿Dónde están las otras 4? Y yo hace
Menos de 8 días me reuní con los padres, les mandé 3 veces la información, anoche les recordé. Entonces, es a veces el poco interés. Un reconocimiento al padre Osvaldo, porque fíjense que aquí en este momento hay 4 o 5 de esa área. Sí. Y él nos insistió mucho, entonces Sí, allá sí, cuando Osvaldo, desde que yo estoy en cuando se contacto. reúnan, entonces aquí hagan Eso, hay que resaltar eso. a la Bueno, gestión del- ¿algo más? Sí, padre, otra cosa. Digamos que lo que se plantea ahí en la nueva y la antigua evangelización, yo tengo unas disensiones, bueno, Sí, es muy normal. espere, padre. Porque, por ejemplo, antiguamente, pues aquí, ¿quiénes son los que estaban formados? Los sacerdotes. Sí. Y uno como laico ir a formar lo que no sabe, pues lo que hace es llevar a la gente a errores. Nosotros todavía nos falta muchísimo camino para poder decir, yo puedo formar o estructurar cristianos al estilo del sacerdote. No podemos, nos falta demasiado. Y entonces lo que vamos a poder, si no estamos formados nosotros al interior de nuestras parroquias y al interior de nuestros grupos, Y pues yo no les podemos pregunto, llevar sí, más. Y yo te pregunto por qué no están formados. Porque no se hacía la formación, padre, se hacía la catequesis, usted salía de primera comunión, confirmación y se acabó. No, eso sí no es cierto. Pero Perdón. No vamos a discutir aquí, eso no es cierto. Mire, yo anoche en mi parroquia tuve una formación hermosísima. La palabra Ahora. de Dios en la familia. Palabra de Dios en familia. Ahora, pero estoy refiriéndome a lo que estaban planteando. Por eso, antes y ahora. antiguamente no había, ahora lo hay. Ahora lo hay. pues, Claro, todo eso, ahora lo hay. mayores Pero entonces no tenemos esa respuesta. Bueno, no me quiero pasar del tiempo porque igual tenemos todos compromisos. Yo tengo que ir a hacer el almuerzo, la ropa. En serio, planchar el traje para esta noche y a lo mejor me repitan mis. Bueno, yo les quiero agradecer de todo corazón su tiempo, su disponibilidad, su generosidad a través de ese WhatsApp que tenemos, ¿sí? Del grupo, que no lo vamos a, porque habíamos pensado en dejarlo solo para ahora e eliminarlo inmediatamente. Lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Para que a través de ese WhatsApp pues, nos podamos comunicar, podamos estar pendientes con sus párrocos, con las comunidades a las que hacemos parte. Agradecerle a Juanito también su tiempo, su disponibilidad, su trabajo generoso, ¿sí? Y bueno, y entonces en lo que les podamos ayudar también, aquí estaremos. Podemos replicar la información que nos manden del WhatsApp, lo podemos replicar en las parroquias, en las Sí, comunidades. claro. Incluso, de eso se trata. Ricardo, es muy importante que ustedes lleguen y le comenten a sus párrocos lo que Claro, tuvieron acá. claro, ustedes eso tienen que compartirlo. Y nos van a decir por qué lugar está, ella grabó el día de hoy para que nos diga dónde lo podemos ¿Dónde lo ver. podemos encontrar? Cofradía del Santísimo Sacramento Colombia en Facebook, pero lo voy a editar y lo subo a YouTube en la misma línea. Cofradía del Santísimo Sacramento Colombia. Bueno, Muchísimas entonces, gracias. Padre, solamente darle las gracias por tomarse el tiempo para este reto. Pues nosotros desde que nos invitaron estuvimos atentos, nos parece súper interesante, lo pusimos en oración como nuestro deber y saber que a nosotros sí nos gustaría hacer la retroalimentación semestral al menos. bueno, sí. Yo ya cuando hagamos el informe, lo pasemos, hablemos con Osvaldo y con María Consuelo, pues ya pondremos todos estos puntos y sus quereres ahí. Por favor, Bueno. todos actualizaron los datos en la hoja que estábamos pasando. Sí, señor. No, ok. Entonces ya la pasamos para el que falta, coloquémonos de pie, pues ya al inicio le dimos gracias a Dios, ahora encomendémonos a la Santísima Virgen María. Yo siempre digo que ella nos acerque más al corazón de su Hijo Jesucristo. Hoy también en el día de Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, que nos dé también ella como esa gracia de poder evangelizar, de poder con nuestra vida, con lo que somos, con lo que tenemos, poder llevar un mensaje de alegría, un mensaje de Cristo a nuestros hermanos.
Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santa Teresita del Niño Jesús, Ruega por nosotros. que el Señor esté con ustedes. Y con su Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Amén. Y en su nombre, pues cuando tenga la oportunidad, más tarde le agradeceré al Padre Carlos Castilla de la Hoz, rector de esta universidad, por habernos abierto este espacio. Y por último, yo les quiero pedir el favor que nos unamos, unos en la tarima, otros abajito, los más altos en la tarima, para tomarnos una foto oficial de este momento. Bueno, Los altos atrás, los bajos. con esto se cierra el evento del primer encuentro de asociaciones de laicos y movimientos apostólicos de la diócesis de Engativá, en cabeza del padre Ricardo. Les deseamos una buena tarde para todos. Bendiciones. Uno ahí para que quede Es, bueno, esa parte del video. La pueden ver ahí. Sí, porque no sale. Queda ahí. Necesitamos más apretujaditos. Digan Santa Teresita. Santa Teresita. Muy bien, muchas gracias. No les olvide que falta registrarse. Gracias a todos. Tengan un buen día. Bendiciones.